Bienvenidos a su programa Heraldo Salud. Gracias por estar como siempre con nosotros en este sábado festivo. Y justamente hoy vamos a tratar un tema que también tiene que ver, festivo o no, como lo son las enfermedades, como lo son este tipo de procesos de salud. No respetan nada, no respetan ni edades, ni posiciones sociales, ni trabajos, ni días festivos, ni tiempos. La enfermedad así es, así nos aborda, nos invade, y bueno, y hay que entrarle y hay que afrontarla, ¿no? Y hablando de enfermedades, una que está en nuestra comarca, antes que nada, por supuesto, buenos días a todos los que nos están escuchando y los estamos transmitiendo a través de las redes sociales, y a todo el equipo, a Mariana, a Camila, a Obando, a Yair, a Lisbeth, a Ethel Arredondo, a Iván, a Ricardo. Y ahora que está con nosotros aquí a mi derecha, a la doctora Gabriela Flores. Pero ya platicaremos ahorita con la doctora Flores de un tema que es bastante interesante. Pero les decía que en nuestra región, y con este asunto de las lluvias torrenciales que tuvimos hace una semana más o menos, y en todos lados, pero aquí también, con nuestros baches, con nuestros bordos, con nuestros hoyos, en donde se acumula agua, no solamente en nuestras casas, en los techos, no solamente en nuestros patios, sino también en toda la ciudad, ¿no? Rumbo hacia el Hospital Ángeles, donde yo trabajo normalmente, hay una avenida, una calle, y a alguien se le ocurrió hacer la brillante idea de una pista de esas de patineta. Entonces son como, pues está hundida esta pista de patineta, no de patines, sino de patineta, y está hundida a 2 metros más o menos sobre el piso, ¿no? Y bueno, pues es una alberca de lo que pasa con el agua acumulada. Yo creo que no pensaron en eso, en cómo se iba a drenar esa agua después de una gran lluvia. Pues prácticamente se convierte en una gran alberca, y uno pasa y se ve grotesco, ¿no? Está toda llena de agua, como de unos 5 centímetros o 10 centímetros de altura el agua, y toda oscura, toda sucia, verdosa, y uno piensa cómo se va a drenar esa agua, ¿no? Ese foco infeccioso que es prácticamente para toda la comarca, o para toda esa región, esa área, incluyendo el hospital, por supuesto, el Hospital Ángeles. Se desarrollan agua estancada, no nos gusta, ¿no? Porque hay cierto grupo de insectos, doctora Gabriela Flores, médico pediatra e infectóloga, que se desarrolla justamente ahí, en el agua estancada, y que son insectos que ni siquiera deberían de estar, se comportan como nosotros, ¿no? Cuando viajamos, ¿no? Pienso en los norteamericanos, en los gringos que vienen a pasar el invierno, lo pasan en zonas cálidas, en nuestras playas, durante meses. Pues igual pasa con los mosquitos, ¿no? Ellos buscan un sitio en donde pasársela a todo dar, y migran hacia el ambiente que les favorece, hacia el ambiente que se les hace agradable para reproducirse, para vivir. Igual como lo hacemos nosotros los humanos, también buscamos un lugar que nos guste y placentero. Pues así pasa también con este tipo de bichos e insectos. Y eso parece ser que nosotros teníamos insectos tropicales y que de repente aparecen aquí. ¿Qué pasa, doctora Gabriela? ¿Qué es lo que está sucediendo en particular con los insectos y como vectores de una enfermedad que conocemos como dengue? Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. Más o menos tiene, yo creo, unos 50, 60 años que se empezó a estudiar el fenómeno del dengue por todos los cambios que ha habido a nivel mundial. O sea, no nada más a nivel regional aquí en México, que tiene relativamente poco, pero pues tiene mucho que ver los cambios del cambio climático, o sea, a nivel de que empieza a subir la temperatura a nivel mundial. También tiene que ver las migraciones, los vuelos internacionales, claro que sí tienen que ver. Tiene que ver que las personas no tienen acceso a agua purificada, agua potable, y tienen que estar guardando agua
y esto hace que pues sea un lugar propicio para que el mosquito se reproduzca. Pienso en los tinacos. Sí, o sea, porque a veces hablamos dentro de nuestra ventaja, ¿no? De que no, pues es raro, no, pero sí, o sea, todavía en Torreón hay gente que no tiene agua de llave, así como se dice, o sea, no tiene que eso era como que el tema de la vez pasada de hepatitis A, porque pues no tienen agua limpia y tienen que acumularla en lugares que no son adecuados. Y también tiene que ver con la disposición de envases, que pues también son un lugar propicio cuando hay lluvias o se estanca agua por alguna otra razón. Y el hecho pues que se acumulan plásticos, envases de vidrio, que son basura al fin y al cabo, pero pues están ahí como hogar de muchos de estos insectos. Entonces sí es una problemática social, porque este año ha sido el año que más casos ha habido en toda la historia de dengue a nivel mundial. En el mundo. Sí, a nivel mundial. Oye, fíjate lo que dices en el mundo. Estamos hablando con la doctora Gabriela Flores, médico pediatra e infectóloga. Cuando uno lee los libros clásicos, digamos, de infectología y uno busca dengue, usted incluso lo puede buscar hoy en día, pero si encuentra un libro clásico de infectología y busca en el índice dengue, va hacia la página y lo primero que dice dengue, enfermedad tropical. Y uno se sentía vacunado ya. O sea, bueno, pues es enfermedad tropical. Esto ni para qué lo leo, ni para qué me lo aprendo, ni para qué lo estudio, porque si dice tropical, nosotros no vamos a tener. Nosotros somos un área semidesértica y una enfermedad que nada tiene que ver con nosotros. ¿Cómo ha cambiado el asunto? Sí, sigue siendo los mismos factores y tiene mucho que ver también el cambio climático. Hubo un estudio que hicieron no me acuerdo, más o menos hace como 10 años en Ciudad de México, porque en Ciudad de México no hay dengue. Allá no hay dengue. Pues hay muchos factores. Sí, claro, pero es la temperatura. O sea, hay lugares que no hay dengue. Hace poquito di la plática allá en la UMAE de dengue y me puse a buscar y en México no hay casos de dengue. O sea, sí puede haber importados, se pudiera hay terremotos, decir, pero dengue no. No hay. Pero ya empezaron a estudiar, dejaron unos como botes de plástico de litro, típico el de yogur y así, obviamente limpios y todo, les dejaron agua y estuvieron evaluando y ya empezaron a ver que los mosquitos empezaron a dejar larvas. O sea, ya empezó a haber más circulación del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, que antes no lo encontraban tanto. Digo, sí, los que hemos vivido en Ciudad de México, allá no hay mosquiteras. Allá en las ventanas no tienen mosquiteras porque es raro que haya mosquitos, es sumamente raro. Pero ya empezó a circular el mosquito. En cambio acá apenas te dan las 6 de la tarde y empiezan. Y esa es una característica del dengue, del Aedes aegypti, del mosquito, que empieza a picar en la tarde-noche y a inicios de la mañana. En la tarde casi no, la mañana. Sí, se te empiezan a adherir los mosquitos a las 6 de la tarde justamente y son cuando nocturnos. Pues bueno, cuando la gente sale a correr, a caminar, en fin, que aprovecha la bajada del sol, pero tiene la desventaja de que empiezas a sentir mosquitos que se te pegan y te pican y esa sensación de que aplastas a uno con la mano y ya tiene sangre tuya, ahí mismo dices, son rápidos. Ya me picó, ya lo que vaya a pasar, ¿no? No logras identificar el tipo de insecto, pero te da miedo, ¿no? Te da miedo, dices, pues como estamos la cosa, probablemente me enferme de dengue. ¿Qué transporta el mosquito? ¿Qué hace? ¿Una bacteria, un hongo, un virus? No sé. El mosquito, la hembra, es la que transmite el virus del dengue. Es un virus. El virus del dengue es un virus de la familia Flaviviridae. El mosquito y más bien la infección del dengue se considera las arbovirosis, que son los mosquitos que transmiten virus. Así hay muchos arbovirus. Arbovirus también se considera, por ejemplo, la rickettsiosis, porque son insectos también.
también las arbovirosis como la fiebre amarilla y ujú. Zika, chikungunya, etcétera, Ujú. ¿sí? O sea que los virus nos traen en jaque, ¿no? Sí. Con esto del COVID como Totalmente. que salieron a la vista, ¿no? Sí. Los virus. Son enfermedades, digamos, milenarias, muy antiguas. A través de los virus hemos convivido y cohabitado con los virus. Incluso se cree que son los primeros habitantes en nuestra tierra. Y son unos seres muy extraños, ¿no, doctora? Muy extraños porque por momentos no tienen vida. Y por cuando... Dependen de ¿verdad? las Dependen células. de nosotros, del tipo de celular de nosotros, para poderse manifestar como seres o como seres unicelulares vivientes, pero por sí solos, un virus no está catalogado para muchos científicos como un ser viviente, sino como un ser inerte. Pero cuando ese virus está presente en unas células como la de los mosquitos, moyotes o aedes o el ser humano, etcétera, ahí ya la cosa cambia, se hace como se convierte en algo biológicamente vivo. Así es, sí. El virus necesita la maquinaria de la célula, en este caso la célula humana, para reproducirse y lograr posteriormente el mosquito por sí solo, si no tiene dengue, obviamente pues no contagia. Necesita aquí el ciclo es que tiene que picar a una persona que tiene dengue y así se transmite a otra persona. O sea, realmente de persona a persona no se da la infección, pero si en una casa hay una persona que tiene dengue y hay mosquitos, pues si ese mosquito pica a la persona que tiene la infección, sí puede, y pica a los otros convivientes, sí se pueden contagiar. O sea que es la forma en que varios miembros de una familia se pueden contagiar. Sí, se ha descrito también vertical de mamá a bebé, o sea, durante el embarazo. Son muy pocos los casos realmente y a través de sangre, de transfusiones, pero también es muy raro. Oye, ¿les da dengue a los animales? No. Pienso en las mascotas, ahorita que dijiste. No les da dengue. Ellos están... No, es humano. Es humano. Entonces, yo cuando padecí esta enfermedad, la soñé, doctora. Hijo de su madre, muy fue intensa. una pesadilla para mí. Porque fíjate que a mí me pasó en lo particular en la época de COVID y yo pensé que estaba cruzando con COVID, pero me hice las pruebas, fueron las personas, ¿te acuerdas cuando iban como astronautas todos equipados con sus cubrebocas y parecían astronautas justamente, iban a tomar las muestras a las casas y no salieron negativas todas, menos la de dengue. La de dengue salió positivo. Hijo de su madre. En su baño de ustedes, donde está su casa, doctora, en la parte, en la esquina donde está la regadera, la ducha, está un banquito muy chiquito, un triángulo de cemento que mide más o menos unos 20 centímetros por 10. Yo pensé que era para colocar el champú y el jabón. Y ahí me di cuenta que los arquitectos lo hacen por el bien del ser humano, porque no podía sostenerme en pie. O sea, apenas me puse abajo de la regadera y ya sentía que me desmayaba por la enfermedad. Sí. Y es ahí donde le di utilidad a ese banquito. Me senté literalmente, no podía levantarme, estaba la regadera abierta y dije, no, hasta que tuve más o menos fuerza para incorporarme y seguir bañándome. Pero eso te da la idea de cómo abate con tus fuerzas. O sea, no tienes fuerza cuando tienes dengue en su máxima expresión. En ese sentido, no tenía ninguna fuerza, no podían levantarme al baño. Obviamente tenía muchas más sintomatologías. ¿Nos platicas más del cuadro clínico? Sí, la infección por dengue se divide en 3 fases. Bueno, de entrada, el periodo de incubación, que es cuando el mosquito inocula el virus en el cuerpo, son de 4 a 7 días, más o menos, hasta 10 aproximadamente, que es cuando empiezan los síntomas. Y se divide en 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril dura más o menos de 4 a 7 días, y es que, como su nombre lo dice, pues el paciente, lo principal es la fiebre. Se puede acompañar de dolor de cabeza con dolor de ojos, que es lo que es como muy característico. No quisiera decir patognomónico, que quiere decir que solo es exclusivo de dengue, pero sí es como muy característico. También se puede encontrar malestar general, dolor de mialgias, artralgias, que es como que cansancio generalizado, dolor de músculos, de articulaciones.
También pueden encontrarse puntitos rojos en el cuerpo que se llaman petequias, que es como ruptura de vasitos sanguíneos. Y también puede haber diarrea, náusea, inicialmente sin llegar a algo más severo. Sí, sería inicialmente, pero bueno, eso de diarrea, nosotros los médicos a veces, pero son 20, 30 evacuaciones de diarrea. O sea, sí, entonces, es un martirio, ¿no? Como los síntomas al inicio son muy inespecíficos, pues no, a veces, a lo mejor hace un mes y medio que todavía no había tanto dengue, pues no pensábamos en dengue. ¿A qué se parece más? A la hepatitis A inicialmente. Sí. Oye, que ahorita sigue habiendo mucha hepatitis. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, Gaby, pero pocas enfermedades, o sea, o más bien dicho de otra manera, pocas veces nos duelen los ojos. Sí. Los ojos en sí. O sea, una cosa es el dolor de cabeza, ¿no? Pero que tú digas específicamente, me están doliendo el par de ojos que tengo, me duelen. Pocas enfermedades lo hacen, ¿no? Claro. Sí, bueno, a mí no me ha dado afortunadamente, pero de los pacientes que yo veo, niños y adolescentes, que los adolescentes son los que ahorita he visto que más la padecen. Yo creo que por lo mismo que ahorita pues están haciendo actividades al aire libre, que no se quieren poner el repelente, sí, o sea, tumbados totalmente, mucho malestar, mucha molestia, mucho dolor, o sea, les duele levantarse, están todo el día acostados. Es que estás en el dilema de si vas al baño o te quedas acostado, y cuando decides ir al baño dices, ¿de dónde saco fuerza? ¿Le llaman quebrantahuesos por eso? Sí, es que es hasta cierto punto un dolor incapacitante en las extremidades. No hay manera de levantarse. Cuando estás en la fase que tú dices, en la fase superaguda, con la fiebre, no hay manera en que Y luego también tienes náusea y vómito, ¿no? Sí, ya pasando a la fase crítica, que es después aproximadamente de 7 días, que se pueden interponer, porque a veces siguen con fiebre y ya empiezan con datos un poquito más específicos de dengue, que pueden tener en la fase crítica, pueden persistir con la fiebre, también pueden hincharse, hay acúmulo de líquido, edema de miembros inferiores, de párpados, también pueden tener más dolor abdominal, pueden tener también el vómito. Es como que la fase crítica, y en la fase crítica es donde tenemos que luego en medicina ya sabe que hay muchas clasificaciones. Entonces en la fase crítica es donde podemos ver al paciente que ya tiene datos de alarma o que ya tiene un dengue grave, que es, ahorita si quiere hablamos de la clasificación. Oye, Gaby, y dijiste tú que también hay que descartar otras enfermedades, sí, ¿no? En el claro. momento dices, bueno, pues parece que es dengue, y por como que hay brote y piensas en eso, en dengue, digamos, ¿no? Pero no necesariamente el paciente tiene que tener dengue. No. ¿Le haces algunos estudios para determinar si tiene dengue u otra cosa? Sí, ahorita por el estado epidemiológico actual, que realmente hay mucho dengue, lo primero pues es hacer la prueba de dengue. Si hay como duda, se puede hacer al mismo tiempo con hepatitis A. La prueba del dengue, la más disponible, son anticuerpos y el antígeno NS1. Los anticuerpos son IgG e IgM. La IgG es memoria, porque no nada más nos puede dar dengue una vez, desafortunadamente. Entonces IgG es que ya tuvimos, depende del tiempo, pero en los primeros 7 días es súper raro que aumente el IgG. Si está positivo y el paciente apenas tiene 3-4 días, es que ya le había dado dengue. La IgM es un anticuerpo, una inmunoglobulina que nos habla de una infección reciente, que eso sí, seguro que lo que tiene sí es dengue. Y el antígeno NS1 es una partícula que tiene el virus. En los primeros 5 días es cuando el virus todavía circula en nuestro cuerpo. Entonces, quiere decir que sí es dengue y que realmente pues ya todavía hay circulación del virus en el cuerpo. ¿Sí? Es que así como platicaste tú, Gaby, un paciente adulto sano o adolescente, como tú lo mencionaste, pues puede más o menos salir de la enfermedad. Pero si tú lo pones en mente con un niño o con un anciano que ya de por sí está mermado por diabetes, por hipertensión, porque ya le dio una embolia alguna vez, etcétera, un infarto, y luego lo haces pasar por esta tormenta clínica, pues quién sabe si se recupere, ¿no? Sí, siempre en las clasificaciones también depende del grupo.
Por ejemplo, el adulto mayor con comorbilidad, la embarazada es de factor de riesgo. O sea, y ya sabemos que en el embarazo cualquier afección es más riesgosa. Sí, entonces, aunque no tenga datos de alarma la embarazada, se considera en grupo de riesgo y estar vigilando estrechamente, por ejemplo, No quiero pensar en una paciente embarazada con diarrea, con fiebre, que le duele todo, y encima tener un bebé allá adentro de 6, 8 meses de embarazo y pasársela en el baño. Es terrible tanto para ella como para el bebé. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí. Estamos platicando con la doctora Gabriela Flores, médico pediatra e infectóloga. ¿Estás en dónde, doctora? En mi priva. Sí, en tu priva. En la clínica Neurocrea. Ajá. Estamos aquí cerquita, pues aquí, en la Colonia Estrella. En la Colonia Estrella. Sí. Y va a aparecer el teléfono Sí. aquí en las redes sociales, usted la puede buscar. Si tiene algún niño que tenga algún proceso infeccioso, que sospeche hepatitis, que sospeche dengue, que sospeche cualquier cosa desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, ella es especialista, la doctora Gabriela Flores. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Gracias por estar como siempre con nosotros con estos temas súper interesantes para ustedes y para nosotros, para el resto de la comunidad, que todos estamos expuestos a estos condenados moscos que andan por todos lados, sobre todo a las 6 de la tarde con piel blanca, piel oscura, no agarran importa. parejo. Sí, no importa. Agarran parejo. Fíjate que platicamos ahorita antes de entrar acá en vivo, que nosotros tradicionalmente hace algunas décadas considerábamos a las enfermedades infecciosas, llámese hepatitis, tifoidea, etcétera, como controladas, por no decir casi ya bien adiestradas por los médicos. Y salieron las otras enfermedades preocupantes como el cáncer, como hipertensión, como diabetes, etcétera, ¿no? Que no son infecciosas. Pero resulta que no, que como que resurgieron y que nos dieron la vuelta y una buena zarandeada a la comunidad científica y médica diciendo, no, aquí estamos las infecciones, aquí estamos, y la gente se puede morir de infecciones. ¿Es sí, así? Todavía, o sea, aquí pues es que siguen siendo los mismos factores, la migración, el aumento de la población mundial, o sea, las infecciones no se van a detener con la modernización, o sea, no, porque también sigue habiendo muchos países en vías de desarrollo que antes los tercermundistas, pero pues esto es un ciclo, o sea, realmente. Oye, Gaby, luego tenemos el otro problema de la resistencia a antibióticos. Ah, sí, mi tema para favorito. acabarla de amolar, ¿verdad? Sí, porque les digo, bueno, es dengue, no necesita nada. No, pero ampicilina, es que tiene fiebre, una ceftriaxona. Yo, no, realmente, pues no se necesita. No me vas a recetar nada, doctora, si me estoy muriendo, Paracetamol. ningún antibiótico. No, por favor, Nada. por piedad. Sí, seguramente o sea, no sabes nada, ¿no? Es difícil, lidiar con eso porque ya casi es cultural el uso de antibióticos, que no debe de ser así, pero pues hay una mala indicación a veces y a veces lo veo y no por los pacientes, bueno, yo por los papás de mis pacientes, porque pues no se necesita, pero les da miedo la fiebre. Entonces, no, es que se va a infectar, o es que de seguro también trae algo más. Y la fiebre, y como lo vemos aquí, este es otro ejemplo, que a la fiebre alta no quiere decir que sea una bacteria. O sea, aquí hablamos de virus y no se necesita. Que sí se pueden sobreinfectar en algún momento, pero es algo muy raro. Ha habido estudios porque parte también del cuadro clínico del dengue es que bajan mucho las defensas. En este caso, los linfocitos y los neutrófilos, que son los glóbulos blancos, que son los que nos defienden, bajan impresionante, o sea, de 300, que lo normal son 2000, ¿sí? Entonces, también a veces incluso entre médicos hay miedo de que entonces le pongo antibiótico. Y no, o sea, hay que esperarnos a que suba. Y no solo, o sea, si hay que ayudarles a la médula ósea, que es la que está sufriendo la infección y nos baja las defensas, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener como médicos mucha precaución en estar indicando antibióticos y como papás y pacientes, pues tener
paciencia y confiar en el médico. Digo que a veces pues uno pudiera no tomar la mejor decisión en algún momento, pero en este caso, por ejemplo, el de dengue, pues es sumamente raro que en algún momento, no por per se el dengue, sino por alguna complicación. Y más cuando se hospitalizan, que cuando se hospitaliza un paciente lo que más riesgo tiene es que se infecte en el hospital. ¿Sí? Cuando hablaste tú de sobreinfección, estás hablando de que se puede combinar con otras bacterias, otros microbios, ¿no? Sí. Virus y bacterias, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué le tenemos ahora tanto respeto a ese término de resistencia a antibióticos? ¿Qué pasa o qué está pasando si nosotros recetamos de manera inoportuna, inadecuada, antibióticos? Es decir, a lo loco. Sí, recetar antibióticos sin razón, sin fundamento científico, sin fundamento desde que tengas el cultivo ahí en la mano, que tengas la prueba de que hay una bacteria o un microbio y cuáles son los riesgos o las consecuencias de indicar antibióticos de manera indiscriminada. Es que incluso indicándola adecuadamente podemos tener el riesgo, sí, porque o sea, si hay una gastroenteritis por alguna bacteria, pues se tiene que indicar, ¿no? Pero el antibiótico no es selectivo, o sea, en nuestro cuerpo tenemos millones de bacterias que cuando indicamos antibiótico, esté de manera adecuada o no la indicación, ese antibiótico va a atacar las demás bacterias. ¿Y cómo les ataca? Pues, o sea, las bacterias tienen sus mecanismos de defensa y el antibiótico tiene sus mecanismos para atacar. Entonces, estas bacterias, independientemente si estuvo adecuado o no, que eso a veces lo que les digo, es que a veces sí se tiene que usar, ¿sí? Pero cuando no se tiene que usar, más daño hacemos porque generalmente usamos antibióticos que se llaman de amplio espectro, de entre más fuerte mejor para que le pegue, porque a veces ni siquiera saben qué es, pero pues tiene fiebre, vamos a darle, ¿sí? Entonces, a veces ni siquiera tenemos la certeza que es una infección bacteriana, damos antibiótico, a lo mejor no es una dosis adecuada, a lo mejor el paciente no se lo está tomando de manera adecuada. Entonces la bacteria, yo les explico a veces allá a los papás, se acostumbra a que haya alrededor de su ambiente antibiótico. Entonces hay varias situaciones. En nuestro cuerpo, como les decía, hay millones de bacterias que conviven entre sí. Que en el intestino la mayoría son buenas, ¿sí? Que nos ayudan a la digestión. Y entre estas bacterias, ellas mismas tienen en su DNA, por así decirlo, mecanismos de defensa, mecanismos de resistencia, y entre ellas se los pasan, que son los transposones. Entonces, Escherichia coli, Klebsiella, etcétera, bacterias que hay en el intestino, pues comparten esta información genética de resistencia. Entonces, si le estamos estimulando o dando antibiótico, pues ella va a expresar el gen de la resistencia y así se van todas sus clonas, que son como sus bacterias hijas, van a tener este mismo mecanismo y se van a transmitir. Y esta pues se transmite, las bacterias, por ejemplo, en el intestino, pues se llama fecal oral, o sea, de que igual alguien fue al baño, no le bajó bien, no limpió la manija, la persona, o sea, es así, se llaman por contacto, o sea, por eso se transmiten y no dejan de, y esto pasa mucho en los hospitales, que son infecciones por contacto. Entonces, las bacterias expresan sus resistencias y aparte adquieren nuevas. Entonces, entre más antibióticos les demos, pues más van a adaptarse porque ellas también evolucionan. Es como rascarle las costillas al tigre, ¿no? Van a evolucionar y van a adaptarse y por eso ahorita hay un momento crítico porque ya no hay antibióticos nuevos. No les interesa a las farmacéuticas. Sí, ¿no? Pues que no se encuentran, o sea, no sé, eso ya es tema a lo mejor ya social, pero no hay como tal nuevo, o sea, hay combinaciones, sí hay combinaciones nuevas, pero no hay como tal nuevas sales de antibióticos hace años. Cuando te escucho hablar me vino a la mente el fenómeno, esta palabra justamente de antibiótico, ¿no? Que lo usamos diario, ¿no? Y que fue, digamos, inventada por Alexander Fleming, que fue el descubridor del primer antibiótico a gran escala utilizado en el mundo, que fue la penicilina justamente, ¿no? Y esa penicilina es una enzima, es una proteína que destruye a
otros microbios, ¿no? Es decir, los mismos seres vivos, entre virus y bacterias, compiten entre ellos por sobrevivir, y unos se mueren, o sea, la bacteria ataca al virus y viceversa, ¿no? O el hongo ataca a la bacteria y tratan de sobrevivir entre ellos en su micromundo, que es algo similar a lo que está comentando la doctora Flores en el intestino, con esa famosa microbiota que tiene, que ha resurgido justamente también, ¿no? En esa función que decíamos nosotros de absorber, esa famosa término de permeabilidad intestinal, y ahora que se le considera justamente, ya después hablaremos en su momento, como un segundo cerebro, ¿no? Por la interacción o la importancia que tiene en nuestro estado de ánimo y en otras enfermedades como diabetes, como obesidad, etcétera, como Alzheimer, incluso Parkinson. Esa famosa microbiota se está investigando cuál es la importancia, y parece que durante mucho tiempo esa flora intestinal o microbiota intestinal fue subestimada en su función, y ahora parece ser que nos va a dar mucha luz estas investigaciones. Pero bueno, regresemos al dengue, por favor. Se nos complican algunos pacientes con dengue, doctora. Sí, en la fase crítica, por eso su nombre, es cuando ya empezamos a ver si el paciente ya nos va a mejorar o se está deteriorando. Y los datos de alarma, el dengue se divide en 3 grandes grupos, que es el dengue sin datos de alarma, que es el dengue de así como tienen fiebre, malestar general, pueden tener petequias, que son los puntitos rojos, pero no pasa de ahí, o sea, realmente no. Si en algún momento, por alguna razón, se le toman laboratorios, vemos que bajan los glóbulos blancos y tal vez discretamente las plaquetas. Oye, es que tú dices, les da puntitos rojos y le bajan las plaquetas. A mí cuando me pasó eso, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya despídete de mí, ya marché. ya despídete tú, vas a enviudar, porque se ve feo los piquetes, claro, los moretoncitos pequeñitos, y luego te enteras, te tomas una biometría y ves que las plaquetas están por los suelos, dices, ya, finish, hasta aquí llegué, pero se recuperan algunos. Sí, no, la mayoría, afortunadamente. Y ya viene el grupo que es de datos de alarma, que no está grave, que ese es el otro grupo, con datos de alarma que tienen vómito, dolor abdominal, pueden tener edema, o sea, hinchado los pies, la carita, los párpados especialmente, pueden tener ligeramente aumentado el borde hepático, o sea, el hígado, y eso también condiciona. Es que me da risa, Gaby, porque lo platicas, puede tener esto, pues pero no le va a pasar nada. No debo de ser, la cabeza, la boquita, tiene diarrea, no los músculos, pero no se preocupe, se va a recuperar. Sí, es que la mayoría se recupera. Pero cuando lo tienes te sientes que... Y pueden tener también, pues más baja de plaquetas, ¿no? E incluso menos de 100,000, que lo normal son 150,000. Y del grupo de dengue grave, ya es un paciente que ya tiene en riesgo su vida, que tiene sangrado de algún lado, o sea, a lo mejor sangrado profuso de nariz, por ejemplo en las mujeres sangrado menstrual, pero muy intenso, o alguna otra situación. Pueden tener baja de la presión, que es hipotensión, que esto es choque, y que tenga alguna disfunción de algún órgano o sistema. Hablando, por ejemplo, en el hígado, que ya haya disfunción del hígado, que haya alteraciones en los tiempos de coagulación. Los pacientes ya requieren estar en un hospital. Cuando tienen datos de alarma, sí puede estar justificado. Hospitalizado. Y más si son de grupo de riesgo, menores de 5 años, embarazadas, mayores de 60, o con alguna comorbilidad. Dijiste tú algo bien importante, menores de 5 años. El dengue también le puede dar un niñito en la cama, a un recién nacido, ¿no? A todos. Y pues ya imagino ahí con las evacuaciones y la fiebre del pequeñín. Entonces hay situaciones en que sí amerita internarse. Sí, de hecho, o sea, sí, yo creo que ahorita como son más casos, pues hay más pacientes de grupo de riesgo con datos de alarma o dengue grave, ¿sí? O sea, también, como el dengue es una expresión inflamatoria sistémica, o sea, realmente de cualquier lado puede haber alguna alteración, o sea, hígado, de los riñones, también pueden tener falla renal. El corazón también sufre, pueden tener alteraciones en el ritmo cardíaco, el corazón alrededor. Bueno, también lo que comentábamos hace ratito es que así como se hinchan los pies y los párpados,
Lo que pasa en dengue grave es que normalmente en nuestros vasos sanguíneos, donde pasa la sangre obviamente, también pasa fluido, que es el plasma. Entonces, que lleva, pues, están combinados, por así decirlo. Entonces, por las mismas alteraciones del dengue, este líquido, este plasma, se va a los tejidos, que es donde no debe de estar. Entonces, esto ocasiona el choque por dengue, pero también hay acúmulo de líquido alrededor del corazón y en los pulmones, y eso también es delicado. Eso aumenta delicado y aumenta la mortalidad, sí, ¿no? Pues delicado, grave, sí, claro, porque a nivel del corazón, como altera el ritmo, el propio dengue, pero también en la contractilidad, el líquido alrededor del corazón, pues sí es muy grave. En los pulmones, pues también con dificultad respiratoria. O sea que no puede alarmar a la gente o a la población que nos escucha. El dengue puede matar. Claro, o sea, sí, no es tan alta su mortalidad, es más bien que tengan datos de gravedad y que en algún momento cierto porcentaje, que es menor al 5%, de los, no digo de general, sino de los que se ponen graves, que de los que se ponen graves es menos del 15%, ¿sí? Pero puedan llegar a fallecer. Consecuencia de un condenado y generalmente mosquito. tienen otras comorbilidades. Oye, ¿qué opinas de los métodos de fumigación y todo eso como médico? ¿Qué pasa? O sea, ¿sí sirven? Pues fumigar, disminuye, sí. Llenar la habitación de fluido, eso. Sí, hay que tener precaución, más por las intoxicaciones. Yo creo que lo primero, la verdad es que no recuerdo exactamente qué tiene, porque antes daban abate, que era, pero el polvo para los estanques. Cuando yo creo que todavía unas 2, 3 generaciones después de mí y para atrás nos tocó eso en el servicio social, ¿no? Que dábamos abate ahí en las comunidades. Pero realmente no sé específicamente qué tiene el gas con lo que fumigan a grandes escalas, sí, desconozco. Por las calles. Sí, sí debe de servir, pero yo creo que a nivel casa, o sea, a nivel personal, sí sería como más importante, pues, cerrar ventanas, checar mosquiteras, sacudir, ponernos el repelente, como que eso sería como lo más, o sea, evitar, por ejemplo, si tenemos en el patio todavía que hace 15 días llovió, pues evitar tener acúmulo de agua, si es necesario, pues cubrirlo, ¿sí? Para evitar que llegue el mosquito y ponga ahí las larvitas. Pues todo eso suena práctico, pragmático, pero cuando uno vas hacia las zonas periféricas de las colonias, hacia el cerro, tú subes al cerro y dices, bueno, pues no acumular agua, pues no, es que no nos llega agua. Tenemos que sí o sí acumular agua en tinas. Es que ese es el problema. Quite los cacharros y la basura. Pues es que aquí no pasa la basura. En nuestra colonia no es así. Tape las ventanas. Pues si no tapo las ventanas me muero de calor, ¿verdad? No tengo mosquiteros. Es decir, la pobreza influye en esto. Sí, es que es un problema, es una problemática social también. O sea, las infecciones no nada más se tienen que ver desde el ámbito de salud, de que dependa de poner vacunas, o sea, es social definitivamente, y más específicamente en este caso, y más social, digo, porque es una enfermedad febril exantemática también, que es un diagnóstico diferencial, es la rickettsiosis, o sea, también esa es una problemática social, por todos los perros y garrapatas, y casi siempre los que tienen el problema en casa es que pues no tienen piso firme, sí, o sea, es toda esa situación. Entonces, o sea, todo se traspola, que es una problemática social. Por todos lados llenos de garrapatas y de pulgas, ¿no? Sí. Porque me saltó a la mente esto de, bueno, oiga, póngase bloqueador o póngase repelente. Si no tienen. Ay, hermano, o sea, pues no tengo ni para tomar agua, doctor. Sí. Quiere que le ponga 10 escuincles repelente cada 8 horas, pues ¿de dónde, no? Sí impacta, ¿no? El hecho de, digamos, como sector salud, como médicos, como no podemos, ¿cómo se dice? Cuando metes la cabeza abajo del piso, como
para no darte cuenta de las cosas. Sí, como ignorar o... Como ignorar o hacer que no está pasando y que no tenemos pobreza en el país y que eso no influye. Pues claro, ¿no? O sea, de ahí tú dijiste, bueno, hay pacientes que se infectan porque los moscos los pican y esos moscos van y se pasan a otras colonias, a otros lugares y no sé, 50 metros o lo que sea, pero van haciendo como una especie de cadena de proliferación o de esparcimiento del virus. Así es. Sí, sí, como usted dice, o sea, a veces es como, no, es que ponle repelente, y pues sí, pero el repelente ahorita, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto dura? Y cada 4 horas. Entonces, sí, por eso a veces dicen, no, doctora, no se deja, está muy chiquita. O sea, el repelente se puede aplicar a partir de los 2 meses de vida. Pero pues sí, a veces no tienen el recurso para, bueno, entonces, pues acuda, cierre lo que pueda, o sea, una mallita, para las cunitas, incluso, no me acuerdo cómo le dicen, como un velito. Un velo, ¿verdad? Sí, sí, las precauciones como de físicas para poder evitar la Oye, picada. Gaby, ¿y hay vacuna para este asunto o no vale la pena vacunarse? Sí, pero solo es para cuando ya les dio dengue. A ver, explícame eso, ¿ya para qué? Ya estás tendido ahí en el piso y ya encharcado en tus propias evacuaciones. ¿Qué pasa por eso ahí? es muy controvertida esta vacuna. Lo que pasa es que, aunque a usted le fue mal, la primera vez que da dengue no es tan grave. Entonces, cuando hay una segunda infección y ya hay unos anticuerpos circulando en el organismo y vuelve a atacar el mosquito con el dengue, sí puede haber una o una respuesta exagerada del cuerpo y tener en la segunda. dengue más grave. Okay. O sea, realmente no la mayoría, pero aumenta el porcentaje de pacientes que tienen dengue grave. Entonces, en la segunda ocasión. ¿Y para eso es la vacuna? ¿Para evitar esa respuesta? Para evitar esa respuesta, sí. Es de virus vivos atenuados, que también por eso no es controvertida porque hay otras vacunas de virus vivos atenuados como triple viral o varicela, pero controvertida en el sentido de que empezaron a aplicarla en niños y les daba dengue, porque es de virus vivos atenuados. Entonces, hubo así como... seleccionaban mejor la población y es a partir de los 9 años. Son 3 dosis separadas por 6 meses. También, bueno, protege contra los 4 serotipos de dengue, porque hay 4 serotipos, el 2 y el 3 son los que más se asocian a gravedad. Y pues no se puede poner en personas, no se puede poner en embarazadas, no se puede poner en personas que tengan sus defensas bajas, porque como es de virus vivos atenuados, o sea, están dormidos, no están muertos, sí pueden generar la enfermedad. Entonces, oye, pues entonces, si te piensas vacunar, habrá que pedir la asesoría médica, sí, ¿no? Sí. O sea, no es como ir a la farmacia y comprar la vacuna o a ir a urgencia. No, o sea, sí se tiene que hacer un interrogatorio. También, a nivel mundial, si no me recuerdo, bueno, no hablan de marcas, pero bueno, es de una marca muy famosa de vacunas. La indicación es que donde se vaya a aplicar la vacuna es que haya una prevalencia del 75% de dengue, o sea que el 75% de la población haya padecido dengue. Entonces es difícil aquí porque pues casi nadie hace o pocos hacemos pruebas, entonces es difícil como a nivel regional dar esa recomendación. Pero ¿Se han satanizado las vacunas, Gaby? Sí, desde mucho tiempo. ¿Por qué? Hubo un artículo en el Lancet, sí fue en el Lancet, hace como 20 años, de que hablaba un doctor de las vacunas y el autismo. Ya. Y ese artículo fue falso, pero hizo mucho daño. Hizo mucho daño porque pues fue en una revista súper famosa y muy seria a nivel mundial de temas de salud, y se retractó el doctor, pero pues ya el daño estaba hecho. Entonces aquí lo ven de que no, es que la gente es ignorante y de seguro ni sabe nada. No, o sea, es que hay gente que sí sabe
que está en países europeos y no quieren la vacuna, o sea, y no es gente que no es estudiada, entonces sí es difícil el luchar. Yo en mi consulta hablo de vacunas, les hablo de sus bondades, de sus beneficios, también hablo de sus efectos secundarios porque pues nada es inocuo, pero tengo buena respuesta de los papás de mis pacientes. Ya la escuchó usted, hablamos con una especialista en pediatría y en infectología, son médicos súper especializados justamente sobre el tema del dengue y de otras infecciones. Gracias, Gabriela Flores. ¿Estás entonces en Neurocrea? Estoy en Neurocrea, aquí cerquita en la calle Río Nilo, 671 en Colonia, aquí Estrella. Si piensa vacunarse contra el dengue o contra cualquier otra enfermedad infecciosa o llevar al niño, consúltela a ella, consulte con la especialista, hombre, porque a veces justamente por eso pasan las tragedias y los accidentes, porque vamos con el vecino o con el de la esquina o con el de la farmacia para que nos indique la vacuna, cuando está mal indicada, tanto en días o en edades, cuándo se debe vacunar, a partir de qué edad, ya lo dijo, a partir de los 10 años, en particular contra el dengue, pero pues hay que acudir con el médico, ¿no? Preguntarle de perdido, oiga, me voy a vacunar, pienso vacunar a la familia, ¿cómo lo hago, cuándo y cómo? Nos vemos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Recuerde, estos temas son retransmitidos a través de las redes sociales de Óscar Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gaby, ¿algo que tengas que agregar? Nada, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Por permitirme hablar de los temas que me gustan. Siglo XXI, ella se formó en el siglo XXI, una gran institución médica a nivel latinoamericano. Nos vemos el próximo sábado.